Muy buenos días, hermanos. Una bienvenida muy especial para cada uno de ustedes. Hoy, desde la creación del universo, Dios lo declaró, lo instituyó este día, el primer día de la semana. Bueno, en ese tiempo fue el séptimo día, pero después, con motivo de la muerte y resurrección de Cristo, con motivo de la nueva creación que comenzó definitivamente, entonces se cambió del sábado al domingo, al primer día de la semana. Los cristianos ya no se siguieron reuniendo los días sábados, es decir, el día de reposo. Bueno, muchos todavía lo hacen hoy día, convencidos que pues es lo que deben hacer. Y bueno, es respetable, pero nosotros estamos convencidos que ese día fue reemplazado, fue cambiado por el primer día de la semana, porque fue el día en que la creación verdadera, definitiva, comenzó y digamos se cumplió todo lo que se tenía que cumplir. Y por eso los cristianos comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Hoy es el día del Señor. Hermanos y amigos, hoy no es el día de paseo. Hoy no es el día del asado. No, está bien que disfrutemos en paseo y en asados, pero busquemos otro día. Hoy es el día del Señor. Dios mismo reposó después de la creación y nos mandó a nosotros a hacerlo. Y en el Antiguo Testamento, el que no lo hiciera, había una pena. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda cuál era la pena? La pena de muerte para el que no lo hiciera. ¿Qué tal que Dios lo hiciera hoy día? ¿Ah? Bueno, hermanos, ese es el mandato de Dios. Bueno, hace un rato les dije que un amigo había venido, que yo lo he invitado, bueno, invité a otras personas. El amigo Mario Ardila, que hace mucho tiempo nos conocemos, había salido en ese momento, entonces por eso quiero darle la bienvenida muy especial, estimado Mario, y a todos nuevamente bienvenidos. Hermanos, vamos a estar meditando sobre unos minutos sobre Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Esa es la base de nuestra reflexión en esta mañana, y luego vamos a ver otros versículos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Génesis, el capítulo 1, versículos 26 al 28. Y esto es a propósito de un día como hoy, que estamos celebrando algo muy especial. Un día de la familia. A la familia se le puede llamar paraíso también. La familia es un paraíso, como lo vamos a ver. Y ese paraíso se perdió. El paraíso perdido. Escribió una obra maestra un autor llamado John Milton. El paraíso perdido. Ese paraíso se perdió. Pero vamos a ver que Dios lo restauró y podemos comenzar a vivirlo desde ahora, aquí en la tierra. Y eso lo vamos a ver. Bien, vamos a leer la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 1, versículos 26 hasta el 28. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree sobre todo esto. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra
y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Como decíamos, hermanos, a propósito de la familia, aquí está toda la grandeza de un proyecto de Dios. Vamos a llamarle un proyecto llamado el hombre en el paraíso. Así vamos a llamarle. Un proyecto de Dios llamado el hombre en el paraíso. Y a propósito de la familia, aquí está toda la grandeza del proyecto de Dios para el hombre. Primero, creándolo a imagen de Él mismo. Luego, colocándolo como Señor, como Rey sobre toda la tierra. Y una cosa más importante todavía, dándole una compañera. Dándole una compañera que vino a ser ayuda idónea para él. Una compañera igual como tenían el resto de los animales, como lo vamos a ver en un momento, con la que podía compartir en el mismo nivel, porque Adán vio que no podía compartir con un perro, ni con una gallina, ni con una vaca. Ellos tenían ya su compañera, pero para él no se halló ayuda idónea. Lo vamos a ver en un momento. Entonces Dios le crea una compañera, igual como al resto de los animales. Adán se dio cuenta de eso, con la que podía compartir en el mismo nivel, disfrutar y deleitarse el uno con el otro. Sí, para eso somos esposos y esposas. Sí, para que disfrutemos el uno con el otro, para que disfrutemos el uno del otro. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aleluya, gracias a Dios por ese regalo tan maravilloso. Entonces, para que pudiéramos deleitarnos, en fin, el Dios de amor le hizo un paraíso para que lo disfrutara. Pero luego veremos cómo todo ese grandioso proyecto se echó a perder y aparentemente sin remedio. Lo hemos visto también, ¿no? Pero finalmente veremos cómo Dios encuentra un remedio insospechado, una solución que dentro de los términos de lo justo, de lo sensato, parecía impensable, inimaginable. Se trata de un precio que ninguno de los que estamos aquí hubiéramos estado dispuestos a pagar, como lo vamos a ver en un momento. Y de esa forma, hermanos, en conclusión veremos cómo ese proyecto es logrado. El proyecto del hombre en el paraíso, solo que a diferencia del anterior, ahora tenemos infinitas razones más para alegrarnos, regocijarnos, disfrutar por los siglos de los siglos. Hermanos, ahora le vamos dando algún sentido al mal. ¿Por qué Dios incluyó en su plan, en su proyecto de la historia del universo? ¿Por qué permitió el mal? Y aquí tenemos ya una respuesta. Porque Dios tenía cosas más sublimes todavía para usted, para mí, para todos. Aleluya. Y eso es lo que vamos a ver. Bien, a manera de introducción, recordemos que la Biblia es la verdad revelada por Dios. Así que no es otra cosa que la revelación de Dios, donde Dios mismo en primer lugar se da a conocer, es decir, quién es Dios y cómo es Dios, sus atributos o perfecciones propias en Dios
y de Dios, que sin ellas Dios no podría ser Dios. Aclaremos un momentico qué es un atributo o una perfección en Dios. Por ejemplo, la soberanía de Dios. Por ejemplo, la justicia de Dios. Por ejemplo, la autonomía o autosuficiencia de Dios. Ningún ser humano es autosuficiente, solo Dios es autosuficiente. Así que hay atributos en Dios o perfecciones que si llega a faltar una de esas perfecciones en Dios, entonces ya no es Dios. ¿Comprendemos? Esos son los atributos o perfecciones propias de Dios. Bien, al hombre entonces Dios lo dota de algunos de sus atributos propios y se los transmite al hombre. Atributos que son posibles de comunicar, porque en Dios hay atributos que no es posible que una criatura los tenga. Y en eso el hombre, Dios y la criatura son infinitamente diferentes. El hombre es muy grande porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios, lo leímos acá en el texto, pero todavía es una criatura, mientras Dios es el infinito creador que no puede ser limitado ni siquiera por el tiempo ni por el espacio. Eso significa que Dios lo llena todo, donde quiera que estemos, ahí está Dios. No es una parte de Dios que está ahí, no, Dios está en su totalidad. Y al hacernos a su imagen y semejanza, entonces nosotros somos una imagen de Dios. Yo soy una imagen de Dios. Hoy día el hombre no distingue entre el creador y la creación, y por eso le rinden culto al sol. Ayer nos encontramos con una señora vecina del conjunto y hablándonos de que ella le hablaba al sol y el sol le acataba lo que ella le hablaba. Sí, entonces yo le dije, bueno, el sol es una creación de Dios. Hay que hablarle al creador, no a las criaturas. ¿Han escuchado esto de la madre tierra? Las criaturas convertidas en dioses, en objetos de adoración. No, mis estimados amigos y hermanos, no. Entonces, la Biblia es la revelación de, en primer lugar, quién es Dios y cómo es Dios. En segundo lugar, la Biblia nos habla de las obras de Dios, entre las cuales está el hombre como una joya de la creación. Bien, en tercer lugar, la Biblia nos expresa la voluntad de Dios de forma inequívoca, sin error, sin equivocación. ¿Por qué? Sí, fue escrita por hombres y los hombres pueden equivocarse, pero Dios inspiró a esos hombres para que al momento de escribir no cometieran error. Así que tenemos un libro escrito en últimas por Dios mismo, ¿comprenden? Entonces las escrituras que el Señor Jesucristo citó muchas veces, acuérdense quién era Jesús, era Dios, se levantó de la muerte. Él citó las escrituras como una fuente incontestable, como una fuente digna de absoluta confianza. Hermano, amigo, esto, las escrituras, la Biblia, es un libro inspirado por Dios. Y como es inspirado por Dios, no tiene error. Claro que los editores cometieron algún error por allá, alguna palabra, sí, eso no lo podemos negar. Pero el mensaje está ahí, intacto. Y ese mensaje es de vida. Y ese es el mensaje que vamos a tratar de ver en esta mañana. ¿Les parece? Es un mensaje confiable, es un mensaje de vida eterna.
Porque usted es una persona, usted es una personalidad, usted es imagen de Dios. Usted no va a acabarse cuando llegue a la tumba. No, ni va a reencarnarse en otra criatura, tal vez inferior o superior, como lo enseña la filosofía de la reencarnación. No, usted va a resucitar como lo dijo Dios aquí, como lo reveló el único Dios verdadero. El que demostró que Él era la verdad, que Él era Dios, resucitando de entre los muertos. Nadie más lo ha dicho. Nadie más lo ha hecho. Esta señora con la que hablábamos ayer me dice, es que mire, yo tengo un libro que es El conocimiento de la verdad. Lo escribió una señora de por allá de Turquía. Bueno, le dije, oiga, yo quiero conocer ese libro, le dije. Y sí, me quiero reunir con ella. Y quiero preguntarle, bueno, ¿y cuántos testigos tiene este libro? Porque yo les he dicho aquí que la Biblia tiene miles y miles de testigos, ¿verdad? Mahoma tiene un solo testigo, el Islam tiene un solo testigo que es Mahoma, y hay que creerle a Mahoma. Pero el cristianismo no tiene un testigo, ni 10, ni 20, ni 100, tiene miles y miles de testigos. Y hechos históricos, uno tras otro en la historia. El cristianismo es la verdad revelada por Dios. Usted puede confiar en lo que dice este libro, porque es inspirado por Dios. Bien, esa es la Biblia. Pero vamos a entrar directamente en el tema que queremos desarrollar. El tema, ¿cómo es que le llamamos? Le llamamos un proyecto llamado El hombre en el paraíso. Bien, en primer lugar vamos a hablar del plan y la ejecución de ese proyecto. Aquí lo tenemos en el versículo 26. Veámoslo un momentico. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. A ver, ¿quién fue el que dijo? Dios. Dios es una palabra en hebreo que significa pluralidad. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es lo que tenemos en las Escrituras. Dios, esa triunidad, esa santísima triunidad, hicieron una especie de consejo. Y ese Dios dijo, hagamos, ¿ven ahí el término en plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa palabra nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, imagen de Dios. Nosotros somos una imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué involucraba ese proyecto? Ahí lo tenemos, versículo 26. ¿Para qué? Para que señoree, para que sea señor. ¿Les gusta la idea de gobernar, de ser señores? Yo creo que sí, ¿no? Los discípulos una vez estaban por allá discutiendo de quién de ellos sería el mayor. Y Jesús los reprendió duro y le dijo, entre vosotros no será así. Si queréis ser grandes, debéis aprender a ser siervos. Nuestro hermano Edgar nos está compartiendo unas enseñanzas los domingos. El pastor, el que les habló hace un ratico, yo no soy el pastor, él está compartiendo una serie de enseñanzas sobre el servicio, sobre debemos servir. Bien, esa es la clave para que seamos grandes. El que nos exalta es Dios, no nosotros. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Quién hace eso? Dios. La exaltación de nosotros no viene de nosotros mismos. Entonces veamos ese proyecto grandioso. Dice, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, un rey. Un rey era el hombre.
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese era el proyecto. Ese proyecto lo tenemos complementado en el versículo 28, cuando ya Dios había creado al hombre y a la mujer, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, o sea, tengan hijos y den fruto. No solo tener hijos, también dar fruto. Podemos dar fruto en esta sociedad. Fructificad y multiplicaos. Qué bonito tener hijitos, ¿no, Laura? Lindos tus hijitos, ¿verdad? Allá están disfrutando en la escuelita. Sí, qué bueno. Siémbrele la semilla de la palabra de Dios ahora, porque más tarde van a tener ellos menos capacidad de memoria. Es mejor ahora. Bien, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y una palabra muy importante: sojuzgadla. ¿Qué es eso? Bueno, educación, desarrollo, prosperidad, todo eso, progreso. Sí, todo eso. Y también el sistema de justicia. Sí, el sistema de justicia. Sojuzgadla, pero con justicia, ¿no? No como se les antoje, con justicia. Bien, hermanos, ese es el proyecto. Ahora veamos la ejecución del proyecto, de ese proyecto. Veamos la forma tan interesante como Dios nos la cuenta en el capítulo 2. Y comenzamos en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, hasta ahí no había sido hecho la mujer. Bueno, en el capítulo 1 sí nos cuenta como un resumen de que ya fue hecha la mujer. Pero aquí en el nuevo relato del capítulo 2, aquí en este momento, la mujer no ha sido hecha. La mujer va a ser hecha más adelante, lo vamos a ver. Bien, y entonces dice el versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Sí, la tierra la creó Dios para que nos deleitemos, para que la disfrutemos. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Bueno, había otro árbol, también el árbol de la vida en medio del huerto. Pero había otro árbol, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese también lo puso Dios ahí. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él dicta las leyes. Y mejor será que acatemos sus leyes, si no, nos estrellaremos. Créamelo. ¿Sí? Y bueno, los versículos 10 al 14 nos narran, no quiero leerlos para ahorrar tiempo, pero nos hablan de 4 ríos que corrían a través de ese huerto. 4 ríos, imagínense ustedes en un campo donde hay una fuente acá, otra acá, una cascada allá, y esos ríos corren por el medio de ese huerto. Sigamos con el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No era para que se cruzara de brazos como mucha gente piensa. Uy, el cielo debe ser una cosa muy aburrida. No, hermanos, no. Hay trabajo para hacer. Hay cultura que desarrollar. Hay pensamiento que desarrollar. Hay tareas, hay arquitecturas bellas que construir. Todo eso. Bien, colocó al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Hay que guardarlo, no hay que tirar un papel al piso. Hay que guardarlo. Bien, seguimos. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, es simple, es sencillo. Dios pone las leyes. Él tiene derecho a poner las leyes. Él es el dueño del aviso. Si usted es el dueño de algo, dígame, ¿usted no pone las reglas ahí? Claro que sí. Ahora, ¿usted cree que Dios no tiene derecho a colocar las reglas en su universo? Claro que Él pone las reglas. Y aquí Él puso las reglas y le dijo algo muy sencillo. Solo tenían que no comer de un árbol que era, Él le llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y solo tenían que no comer de ese árbol, porque si comían de ese árbol, el día que lo hicieran, morirían. Pero sigamos el desarrollo de este grandioso proyecto llamado el hombre en el paraíso. En el versículo 18, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ay, qué ideas la del Creador, ¿no? ¡Qué ideas maravillosas! Y vean la forma bella como lo hizo. Leamos. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Miremos la forma como lo hizo. Como hizo que Adán se diera cuenta que le faltaba algo. No es que Dios no lo supiera. Claro que Dios ya lo sabía, pero Dios quería que Adán se diera cuenta que algo faltaba. Y entonces dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, versículo 19, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Sí, el rey, póngale nombre como tú quieras. Es un rey, es Señor, es imagen de Él, y lo puso como rey sobre la tierra. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. A ver, imaginemos, había aquí un toro y a ese le puso toro, y a una muy parecida a él, no, casi aciertan, sí, a mí a veces se me viene a la mente tora, ¿sí? No le puso tora, le puso vaca. Bueno, había un ave ahí que cantaba muy bonito y le llamó gallo. Y luego vio que él tenía su pareja y le llamó gallina. Y había otro ahí, le llamó caballo, y tenía su compañera. No le llamó caballa, le llamó yegua. Y así, hermanos, y puso, versículo 20, y puso Adán nombre a todas bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero Adán se dio cuenta de algo. Él no tenía compañera. El gallo tenía su compañera. El toro tenía su compañera. El caballo tenía su compañera. Pero él no. Y él se dio cuenta. Bueno, Dios quería eso. Por eso Dios, mire cómo Dios hace las cosas maravillosas. Entonces Jehová Dios hizo, procedamos, ¿no?, a seguir con el desarrollo del proyecto. Dios hizo caer en sueño profundo. Los médicos aquí leen anestesia. Dios usó anestesia. Bueno, Dios no necesita usar anestesia, pero eso fue lo que hizo. Sí. Hizo caer a Adán en sueño profundo, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Bueno, podía haber tomado cualquier otra cosa o haberlo hecho sin la costilla, pero ¿por qué lo hizo Dios así? ¿Por qué sería, hermanos? Ay, hermanos, yo creo que todo eso tiene una lección. Costilla, la costilla, tiene que ir al lado. No tiene que estar debajo, tampoco debe estar encima. Tiene que estar al lado, ¿no es así, hermanos?
¿Dónde debe ir la esposa? Al lado. Bueno, mi esposa no se me queda a ningún lugar, no se me despega. Entonces, hermanos, veamos lo que pasó. Dijo entonces Adán, versículo 23. A ver, veamos la reacción de Adán. Dijo entonces Adán: ¡ah! Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada por tanto varona, porque del varón fue tomada. Esa es la historia verdadera y correcta. Así creó Dios al hombre, a la mujer y al hombre, varón y hembra, como lo dice acá el versículo en el capítulo 1. Varón y hembra los creó. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué es eso? Una sola carne serán. ¿Qué es eso? Una unidad. Uno en forma de pensar. Uno y en una parte muy sagrada. Unos en el sexo. Ese es un paraíso. Ese es un paraíso que no debe ser manchado. Deben ser uno. Hermanos, alabado sea Dios por haberle hecho mujer al hombre. Alabado sea Dios por haber hecho la mujer también. Alabado sea su nombre. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bien, este es el hombre creado por Dios, un ser viviente, un ser muy grande, porque es imagen y semejanza de Dios. Es Señor sobre la tierra, es un rey y es puesto en un paraíso hecho también para él, para el hombre. Y como si esto fuera poco, le fue creada una compañera, una ayuda idónea, como él lo dijo, tal como él mismo lo había comprobado, el mismo Adán lo había comprobado en todos los animales. Pero luego viene el desastre, viene el desmoronamiento de ese grandioso proyecto. Vino la caída ahí en el capítulo 3. Ustedes han leído la historia, ¿verdad? Esa es una historia real, ese no es un mito, esa es la historia contada por el que no puede mentir. Escúchenme, si el Dios en el que usted cree puede mentir o puede equivocarse, échelo a la basura, porque el Dios verdadero no puede mentir ni equivocarse. Y el Dios que no puede mentir reveló esta historia. Es la historia contada por Dios mismo y enraizada en la historia de tal forma que la historia secular no la puede negar, ni la ciencia. Si Dios quiere, algún día la ciencia va a confirmar muchos de los hechos que todavía no ha confirmado. Ya ha confirmado muchos hechos de la historia de la revelación de Dios. Pero si Dios quiere, si ese plan está en las manos de Dios, va a llegar el tiempo cuando muchas más cosas van a poder ser confirmadas por la ciencia. Pero no se hagan ilusiones de que entonces el mundo ahí sí va a cambiar. No, no va a cambiar. Porque el hombre se corrompió, se volvió ciego con la caída. Esto es lo que vamos a ver acá. Entonces, hermanos, quiero que pensemos, ustedes, cada uno de ustedes, por un momento, entre todas las catástrofes que hayan sufrido la humanidad, ¿cuál, según usted,
ha sido la más desastrosa de todas. Piense, terremotos, volcanes. Nos acordamos aquí en nuestro país de Armero, ¿verdad? Toda una ciudad borrada, completamente borrada. Más de 25,000 personas desaparecidas y muchos heridos. Una gran catástrofe. O tal vez la que desapareció a Pompeya en el año 79, el volcán Vesubio. Toda una ciudad borrada. Y todavía podemos ir y visitar y conocer esos momias que quedaron, ¿no? Petrificadas. Gracias, hermano. Sí, hecho de la historia, catástrofes, hermanos. Pero no importa cuál catástrofe elija usted, la más grande de todas fue esta, la de la caída. ¿Saben por qué? Porque el hombre le hizo caso a Satanás. Satanás le dijo al hombre que podía llegar a ser como Dios, seréis como Dios, y comió del árbol que no debía comer. Y Dios es infinitamente santo, hermanos. Dios no puede tolerar el pecado. Así que Dios tuvo que expulsar al hombre del paraíso, expulsarlo de su presencia. Y al expulsarlo, por supuesto que el hombre murió. Él lo había dicho, moriréis. Murió en ese mismo día. A ver, ilustrémoslo con esto. ¿Qué pasa con una mano que la amputen? ¿Qué pasa con la mano que queda suelta del cuerpo? Está muerta ya en ese momento, y a partir de ese momento comienza a descomponerse. Bien, así le pasó al hombre. El hombre fue hecho en el paraíso y para el paraíso, en la presencia de Dios. El hombre no fue hecho para estar separado de Dios, como la mano no puede vivir sin estar pegada al cuerpo. Hermanos, así le pasó al hombre. Así que el hombre se corrompió por dentro. El hombre Dios le transmitió unos atributos que le podíamos llamar la personalidad, y podíamos resumirlos en estos tres aspectos: en la intelectualidad, en los sentimientos o emociones, y en la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Eso nos hace personas. Esas cosas no las tiene un animal. Esas cosas las tiene solo el ser humano, porque es imagen y semejanza de Dios. Dios nos transmitió esas, digamos, en resumen, esos tres aspectos fundamentales: la intelectualidad, la voluntad y las emociones. Pero todas esas tres áreas fueron corrompidas por la separación. Todo eso se corrompió, y entonces el hombre comenzó a ver mal el hermano al hermano. Recuerden la historia de Caín, que está ahí en el capítulo 4. La historia de Caín y Abel. Un hermano quitándole la vida a otro simplemente porque Dios no acepta lo que a él le parece. Hermanos, ese es el hombre. Se corrompió, y entonces ya dejó de ver a su compañera como su ayuda idónea. Comienza a pensar en arrastrarla. No está bien eso. Ni que la mujer trate mal al hombre. No, no está bien eso. Eso es fruto de la caída, de la catástrofe más grande que le pasó a la humanidad. La caída. Aquí la tenemos en el capítulo 3. Hermanos, pero Dios trae una solución inaudita, inimaginable, inesperada. Esa solución la podemos resumir en una palabra: en redención. Redención. Y esa promesa está en el versículo 15 del capítulo 3.
Dios, hablándole a la serpiente, le dice: y pondré enemistad a la serpiente, o sea, Satanás, que vino disfrazado de serpiente. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás solo en el calcañar. Así que, hermanos, lo que el diablo puede hacerle al hombre es como lo que una serpiente puede hacernos en un calcañar. Pero lo que Cristo hizo con el diablo es golpearla en la cabeza y matarla. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz cuando obró redención. Déjenme explicarles un poquitico esto. ¿Por qué era necesario esto, hermanos? Era necesario que esto fuera así porque el hombre quebrantó algo de valor infinito. ¿Qué fue lo que quebrantó el hombre? La palabra de Dios, ¿correcto? Dios había dicho: no comas de esto, y el hombre comió. Es decir, quebrantó a algo que es de carácter infinito. Bien, si Dios es justo, entonces Él tiene que castigar infinitamente, ¿de acuerdo? Porque Dios es infinito. Porque lo que yo rompí, digamos que esta es una vasija de mucho valor que yo rompí, es de valor infinito. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿No es cierto que el que va a la cárcel debe pagar de acuerdo a su culpa? Eso es lo justo. Bien, entonces si yo quebranté algo que es infinito, infinitamente santo, ¿cómo debe ser mi pago? Mi pago debe ser infinito, pero hay un problema. Yo no soy infinito, yo soy criatura. Así que yo soy limitado. Entonces, ¿cómo hago para pagarle a Dios? No hay manera. Por eso el infierno tiene que existir, porque el infierno es la única forma de hacer justicia. Sí, Dios es amor, sí, pero el hombre elige el infierno libremente. Dios envió, mire la solución que Dios dio. Dígame si usted lo habría hecho. Dios tomó a su Hijo amado, Él siendo Dios, y lo envía al mundo con cuerpo de humano. Se vuelve humano, un verdadero humano. Porque ¿quién es el deudor? El hombre. Yo soy el deudor, usted es el deudor. Entonces el que pague la deuda tiene que ser humano. Pero si es solo humano, no puede, porque la deuda es infinita. Entonces ese humano que pague la deuda tiene que ser Dios también. ¿Comprenden? Así que el Redentor tenía que ser Dios y hombre. Y esa es la persona de Jesucristo. El Islam no tiene Redentor. El cristianismo sí tiene Redentor. Y un Redentor que es capaz de pagar una deuda infinita. Hermano, hermana, amigo, amiga. Porque la deuda suya y la mía es infinita. Y entonces Dios hace lo impensable, lo inimaginable. Dígame si usted hubiera hecho eso. ¿Usted hubiera dado a uno de sus hijos por unos miserables que solo lo aborrecen, que no quieren saber de usted, que quieren hacer solo lo que se les venga en gana? Porque ese soy yo y ese es usted. Sí, yo no quiero que Dios me ponga reglas. ¿No es verdad? Sí, el hombre quiere hacer lo que a él le plazca. Él quiere poner sus propias reglas. Hermano, no. Pero el Dios verdadero, el dueño del aviso, pone las reglas. Ir en contra de esas leyes es la muerte, es la violencia, es el infierno. Bien, Dios dio a Cristo y se hizo hombre.
y lo llevó hasta la muerte. Y la muerte más vergonzosa de todas, como uno de los peores criminales en la cruz, eso era la muerte de Cristo, la muerte más vergonzosa en ese tiempo. Y Dios descargó sobre él todo el peso de la ira, cobrando mis pecados, los pecados de todos aquellos que crean en él. Escúchenme, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. No hay otra forma de que Dios perdone el pecado. Permítanme unos minuticos más, por favor. Yo sé que estoy pasado ya el tiempo, pero permítanme por favor unos minuticos. No hay otra forma de que Dios pueda perdonar. Escúchenme bien esto. No hay otra forma. A ver, voy a ponerles un ejemplo. Me gusta este ejemplo. Alguien va por una calle y en la calle dice máxima velocidad 20 kilómetros por hora, niños en la vía. Pero él va borracho y él dice, eso no me importa a mí, y acelera. Acelera a 60 y en la esquina accidenta a un niño y el niño muere. Y entonces él, viendo lo que hace el cobarde, en vez de parar, huye, como cosa rara en los borrachos, ¿no? Huye y comienzan a perseguirlo. Y más adelante atropella a otra familia y muere uno de ellos y los otros quedan heridos. Y entonces por fin lo alcanzan y lo cogen y lo llevan a juicio. Y en el juicio ante el juez, él se arrodilla y le pide perdón a la familia, le pide perdón a la nación, le pide perdón a Dios, le pide perdón al juez, le pide perdón a todo el mundo. ¿Qué me dicen? ¿El juez podría perdonarle? ¿Por qué? Porque tiene que hacer justicia. Bien, yo le pregunto a muchos cristianos, ¿y Dios sí podría perdonar? Y muchos cristianos me dicen sí, y le pregunto, ¿y por qué? Y me dicen, ¿por qué Dios? No, señores, Dios tampoco puede perdonar. Él tiene que hacer justicia. Y la hizo, envió a Cristo para castigar a Cristo en lugar de castigarme a mí. Envió a Cristo para castigarlo en vez de castigarlo a usted. Pero si usted no se acoge a Cristo, entonces usted tendrá que responder. Amén. ¿Comprendieron, hermanos? Y déjenme terminar con esta otra historia. En conclusión, hermanos, ese gran proyecto del hombre en el paraíso no solo es recuperado, sino que ahora es con una gloria infinitamente más excelsa. Pues fijémonos en lo que hizo Dios para solucionar un problema de características eternas. No escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el paraíso se logró nuevamente, pero ahora con mayor gloria que el paraíso perdido. Ahora para mayor regocijo, disfrute, deleite. Sí, en compañía de esa compañera que Dios proveyó y de esos hijitos maravillosos que Dios nos ha concedido, podemos comenzar a disfrutar todo desde ahora mismo. No espere. No, usted puede disfrutar del paraíso ahora. Repitamos esto: no hay esperanza para el hombre, porque la deuda es de dimensiones infinitas. Solo uno la pudo pagar. Dios, por amor, por su misericordia y solo por gracia, entregó a su propio Hijo hasta la muerte para que yo pudiera ser perdonado y aceptado en el paraíso nuevamente, en la presencia de Dios.
Y permítanme terminar con esta historia. Había dos hermanos. Uno era temeroso de Dios. Uno se había vuelto hijo de Dios y vivía para Dios, servía a Dios. El otro vivía su vida como a él le parecía. Hacía lo que se le daba la gana. Se emborrachaba, peleaba. Y un día de estos, el hermano temeroso de Dios estaba en casa y el otro, como cosa rara, en las suyas, en el bar, disfrutando, sí, según él. Y por ahí terminó enganchado en una pelea con alguien. Y el hermano que estaba acá lo vio llegar, tocando desesperadamente. Él desde el segundo piso miró y le vio las ropas ensangrentadas. Y en ese momento pensó, ¿le abro o no le abro? Y él le decía, ábrame rápido, porque si no me abre, usted va a ser el culpable para siempre de lo que me pase. Y el hermano temeroso de Dios dijo, ¿qué hago? En ese momento se le iluminó la mente y bajó las escaleras y le abrió la puerta rápido porque venía la policía. Y le dijo, quítese de la ropa. Y él se quitó la ropa. Y el hermano inocente también se quitó la ropa. Dijo, póngase mi ropa. Y se puso la ropa del inocente. Y cuando vino la policía, adivinen a quién cogieron. Al inocente. Y lo condenaron a muerte. Y antes de ejecutarse la sentencia, le preguntan, ¿qué es lo último que usted quiere decir? Y él escribió una carta corta, más o menos diciendo estas palabras, dirigida a su hermano. Hermano, hoy estoy muriendo en tu lugar, muriendo, creyendo que esto sirva para que tú también creas en el único Redentor. Y un día nos veamos, yo me voy con él. Espero que puedas comprender. Atentamente, tu hermano. Y entonces él le dijo a los del jurado, por favor, se lo suplico, háganle llegar esta carta a tal persona que está en tal dirección. Y ellos hicieron llegar esa carta. Y cuando el hermano responsable de la muerte del que había matado leyó la carta, dijo, yo soy un cobarde. ¿Cómo me he escondido? ¿Cómo he sido capaz de esto? Mi hermano está dando su vida por un cobarde. Y arrancó y se fue corriendo. Señores, yo soy el culpable, yo soy el asesino, yo soy el que maté a esa persona. Y entonces el jurado se reunió a ver qué hacían. Y dijeron, Señor, usted es inocente. La deuda ya se pagó. Eso fue lo que hizo Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga a Cristo y comience a vivir el paraíso desde ahora. ¿Por qué desperdiciar el tiempo? Dios lo bendiga. Turn